Cuando accedemos a un curso del projecte Poneso de Text La Galera y llegamos a la página índice, en ella encontramos el acceso a las unidades didácticas del curso y a otros recursos, como los vídeos relacionados con el proyecto propuesto, la guía didáctica y las secciones específicas del área. Un vídeo presenta a los personajes que mantendrán el hilo argumental del curso y propone el reto o proyecto que se plantea para que el alumnado lo realice. El vídeo tiene controles de volumen, visión en pantalla completa, pausa, stop y play. A la hora de crear su propio magazine de centro, de barrio, de ciudad, etc. El curso teórico y práctico se divide en 9 capítulos. Una vez elegida una unidad didáctica, tenemos acceso al vídeo que explica el proyecto que se propone durante el mes en que se trabajará esta unidad. Lo acompañan unas pautas de trabajo y unos ficheros de soporte que serán muy útiles al alumnado para desarrollar su proyecto. Los contenidos de cada unidad se organizan en programas: comunicación, léxico, gramática, ortografía y literatura. Cada programa va acompañado de un esquema que ofrece una síntesis visual de los contenidos de cada uno de estos bloques temáticos. Las pantallas de información tienen un carácter expositivo y referencial y presentan los contenidos con un doble soporte interrelacionado, el textual y el gráfico. La galería ofrece una aproximación multimedia a los contenidos mediante textos, fotografías, animaciones, vídeos y sonidos. El texto presenta hipervínculos que enlazan con páginas internas o con presentaciones multimedia seleccionadas según los contenidos que se están trabajando. Se puede navegar entre las diferentes pantallas o páginas de un programa, desde la cabecera, o bien seguir el itinerario lineal que se propone mediante la opción de pasar a la página siguiente. Cada programa tiene asociado un paquete de actividades relacionadas con el contenido que se está trabajando. Las actividades están ordenadas siguiendo un proceso de trabajo pautado y son muy atractivas tanto por su contenido como por su formato. Una vez se ha realizado la actividad, esta se podrá corregir, se le podrá pedir la solución y se podrá repetir. Las actividades que el sistema no puede corregir se pueden enviar al profesor o profesora para que las corrija. Veamos otros ejemplos de páginas de información y algunas actividades asociadas. Al final de los programas de trabajo, los personajes de la narración recuerdan al alumnado el reto o proyecto que se propone en la unidad. En cada unidad se propone una batería de actividades de refuerzo que prestan especial atención a la diversidad de los alumnos y las alumnas y a las necesidades que requiere cada cual para asimilar los conocimientos. Todas las unidades presentan además una autoevaluación de tipo test
de valoración individual de los alumnos y las alumnas. Una vez realizada esta autoevaluación, se podrá corregir y el sistema permitirá acceder a través del enunciado a las pantallas de información de los contenidos que no se han aprendido correctamente. El área de lengua castellana y literatura tiene una sección específica vinculada a la dimensión literaria del currículo, la sala de lectura. En esta sección de la unidad se propone la lectura de un texto literario relacionado temáticamente o por tipología textual con el trabajo de las diferentes unidades. El texto para leer se complementa con información sobre el autor o la autora y sobre la obra de la cual se ha extraído. Completa esta sección una propuesta de actividades, tanto previas a la lectura como de trabajo de comprensión lectora. Los cursos del Projecte PUNESU cuentan con un complemento adicional muy válido y completo, la biblioteca digital, un banco de recursos propios y exclusivos. Un sistema de búsquedas que funciona con la tecnología Google permite localizar cualquier término en diferentes obras. Las herramientas para personalizar los materiales permiten añadir notas y comentarios, importar archivos propios, imprimir documentos y pantallas y marcar o subrayar textos. Una vez finalizadas las unidades, el trabajo realizado durante el curso culmina con un proyecto que recoge y engloba el trabajo de los proyectos parciales de cada una de las unidades. Los protagonistas de la historia narrada cierran el curso con un vídeo final.